¿Me confirman, por favor, si la pantalla que les estoy compartiendo pueden ver? Hello. ¿Sí? ¿Se ve que? Ok, Sí. muy Se bien. ve, se ve. Ya, muy bien. Todos los que están asistiendo, por favor, un poquito, este es 30, 40 minutos. No estén distraídos con otras cosas, ¿no? Si tienen otras cosas, déjenlos y, digamos, nos concentraremos, digamos, en lo que hoy, digamos, vamos a tener. Este es por ejemplo, el WhatsApp configurado en inglés. ¿Qué palabras podríamos conocer? Chat o chats. ¿Qué verbo sería? A ver, Plural. vamos a preguntar, parece que no quieren hablar. A ver quién está por ahí. Ismael, ¿nos escuchas? Ismael Quispe. Alejandro. Estén atentos a sus nombres, por favor. Plurales. Ok. Ismael. Bien. Bueno, el chat va a ser como verbo, como sustantivo también. Si estamos estudiando los verbos en contexto, también va a significar como conversar, como chatear, ¿no? O sea, eso vino, digamos, del inglés al español, ¿no? O otras veces, digamos, simplemente como cuando decimos chats, va a ser, digamos, conversaciones, ¿no? Aquí está el status, ¿no? Que va a ser el estado. Y call, ¿alguien recuerda? ¿Alguien ha memorizado entre los 5 verbos? Por si acaso, todas las semanas debemos ir memorizando más 5 verbos hasta el finalizar el semestre, por lo menos unos 100 verbos debe estar así de memoria, digamos, los verbos en inglés. Por ahí decía alguien, Jessica, Llamada. sí, ¿Llamada? llamar. No, o algunas veces va a significar como llamadas. Es por eso que les va a aparecer, digamos, algunas veces calling. ¿Y qué significa ing cuando diga calling? ¿Alguien está por ahí? A ver. O, Llamando. ¿perdón? ¿Tiene terminación ado? En ese caso va a ser pasado. Pasado. Sí, cuando cuando esté terminado Calling. este verbo, va a ser el pasado, ¿no? Called, I have called, yo he llamado, ¿no? Entonces, mira, empezando desde aquí podemos ir encontrando, digamos, las palabras, ¿no? Si va a ser ing, calling, ¿qué va a ser? ¿Llamando? Exactamente, exactamente. Eso es lo que queremos, o sea, en todos los verbos sucede esa estructura. Entonces, eso es lo que están identificando. Si bien hasta ahorita, digamos, no han, aquí como por ejemplo, ¿no? Aquí en esta conversación del chat, perdón, aquí igual va a haber feeling, ¿no? And feeling, ¿no? Terminación ing, ¿no? Eso significa, digamos, alguna, ¿cómo se dice? Bueno, el feel es llenar, entonces llenando, ¿no? Lo que hoy día al finalizar, digamos, de las diapositivas, vamos a aprender es would. ¿Dónde está mi cursor? Aquí. Would, aquí también, digamos, el would, o I'd like, me gustaría, ¿no? Hello, I'd like to order a cake birthday next Saturday. Hola, me gustaría, ¿no? Ordenar, ¿no? O pedir un pastel de cumpleaños para el próximo sábado, ¿no? Entonces, mira, podemos ir explorando más cosas también. Aquí, el will, ¿alguien recuerda qué significa will? Will be. A ver, ¿dónde está por ahí? Alberto Alarcón. Ah, Estarán. exactamente. Futuro, ¿no? Futuriza, ¿no? Ese verbo, ¿no? Entonces, al verbo que le sigue al will, lo futuriza, ¿no? Entonces, ¿cómo yo diría? Yo llamaré. I will call, ¿no? Yo llamaré.
¿no? Entonces, un ratito, ¿me permiten, por favor? Ya, atender. Ya, entonces, ese will futuriza al verbo que le sigue, ¿no? ¿Dónde está otro? Después vamos a aprender, al finalizar esta diapositiva, este can es otro verbo modal, ¿no? Que es poder, ¿no? Entonces, tiene unas pequeñas reglas. Este would, no se olviden, que sería como me gustaría o te gustaría, ¿no? Este can, poder, el will, para futuro también, ¿no? Entonces, podemos ir viendo, a ver, para no perder más tiempo, voy a, ¿cómo se dice? A la siguiente diapositiva. Aquí, ¿qué tenemos? Igual, el WhatsApp está configurado al inglés. Esto debe ser algún grupo. Aquí hay gallery, photo, video, que ustedes ya conocen, audio, location, contact. Nice. Qué lindo, ¿no? O bonito. I definitely feel like surfing this afternoon. No, definitivamente me siento como surfeando esta tarde, ¿no? ¿Qué cosas más tenemos? Thanks, ya conocen ustedes. Ya, I think, I know. Aquí habría dos verbos. Think, que es pensar, y know, que es conocer, ¿no? Entonces, por favor, memoricen más verbos. No, no hay otra manera. Hay que memorizarse los verbos, ¿no? Y si no tienen este verbo memorizado, anotado, think significa pensar y know, saber. Aquí, por ejemplo, estos días navegando y de repente me ha aparecido un mensaje similar a esto. A esto me refería, digamos, a ustedes cuando están programando, cuando están manejando un programa en inglés o cuando está tu Facebook configurado en inglés, aparece el mensaje también en inglés, ¿no? Entonces, exploremos. ¿Qué es lo que dice? This page isn't available. This page isn't available. Frecuentemente, muchas veces se niega con N apóstrofe T o si no el enterito, not, ¿no? En inglés. Cuando vean eso, es negación. Quiere decir no, ¿no? Entonces, eso es, digamos, otra manera de identificar también cuando vean, digamos, esa estructura con ¿cómo se dice? Con not. Entonces, ustedes pueden deducir que significa no, ¿no? Como en este caso. This page isn't available. Esta página no está disponible. ¿Ok? No está disponible. El is ya conocen, hemos subrayado, digamos, casi todo nuestro texto, ¿no? Eso les voy a pedir, digamos, en algún momento, por favor, envíenme todo el texto. Entonces, ahí vamos a identificar quién es no subrayado. Después, ¿qué dice el mensaje? The link you followed may be broken or the page may have been removed. Mira, esta es otra de las estructuras que hemos subrayado hasta ahora, ¿no? Es de ed, terminación ed, como hace rato dijeron, digamos, alguien, la terminación ado, edo. ¿Qué dice aquí? El enlace que tú seguiste o que tú has seguido, ¿no? Que tú has seguido, esto es lo que vamos a aprender hoy día, puede que esté caído, break, es su verbo, digamos, de la primera línea. Este broken es de la tercera columna, perdón. De la break es de la primera columna, broke es de la segunda columna y este broken es de la tercera columna de los verbos irregulares, ¿no? Podría estar caído, ¿no? Or the page may have been removed. May les dije que significa podría. Vamos a preguntar a alguien que participa, por favor. Yo mucho estoy hablando. Preguntaremos a Daniel Giovanni. Daniel Giovanni, ¿escuchas? Daniel. Ok, adelante. Esta partecita. Dedúzcamelos, ¿qué significaría? ¿Qué parte? Yes, the page may have been removed. Con el conocimiento que anteriormente dijimos el significado y aquí tienes terminación ed.
El may significa O podría. o la página podría A ver, ser, sí, o ya, ¿ok? o podría ser removida. Exactamente. En sí literalmente significa podría haber sido Haber removido. sido. Ah, Exactamente, haber haber sido sido. removido. No, mira, estamos identificando. Ahí igual aparece esa estructura, ¿no? Aquí abajo, por si acaso, mi Facebook está configurado en Aymara. Por eso aparece, digamos, algunos mensajitos, digamos, en Aymara, ¿no? O como en este caso, por ejemplo. Pero ya eso no nos interesa mucho. Bien, aquí otro mensaje que capturé de la pantalla, digamos, ayer conversando en Zoom también, y me apareció este mensaje. ¿Qué dice? ¿No? Rubén Zoom. ¿No? Bueno, en este caso el Zoom va a ser como espacio, no interpretado, aunque significa, como ustedes saben, digamos, habitación. Entonces, bueno, hay algunas veces que aparece apóstrofe y una S, pero después de un nombre, que significa de. En este caso va a significar como espacio de Rubén, ¿no? Y si lo pongo aquí, por ejemplo, wife, digamos, mujer, ¿no? Que significa wife. ¿Qué va a significar Rubens wife? Boris, Mita. ¿Cómo dije? Eh, esto significa room, significa habitación, pero no puede significar habitación, digamos, en el contexto de Internet. Significa como espacio. Entonces, cuando digo, Espacio. sí, cuando esta S, apóstrofe y S va después de un nombre, significa de Rubén, ¿no? O sea, esto significa espacio de Rubén. Espacio de Rubén. Ahora te pongo Boris, otro ejemplito. En vez de room, pongo wife, que significa mujer. ¿Qué va a significar Rubens wife? Mujer de Rubén. Mujer de Rubén. Claro, exactamente, ¿no? Mujer de Rubén, o sea, su mujer de Rubén, ¿no? Aquí, zero people here. People, ¿alguien sabe qué significa? Personas Exactamente. Here, aquí. 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 Entonces, 0 personas están aquí. O sea, no hay nadie. Eso es lo que significa, interpretando. Este es otro de los verbos. ¿Alguien sabe este verbo, join? Unir. Unirse. Unirse, exactamente. Entonces, aquí es, en inglés, es bien sencillo el verbo imperativo. O sea, si saben los verbos, ustedes con este verbo pueden decir, join as Rubén Hilari Gilalo, ¿no? O sea, únete como Rubén Hilari, ¿no? Únete como Rubén Hilari, ¿no? Y puede decir otros verbos. A ver, por ejemplo, ¿cómo podría decir? Call. Exactamente. Hace rato lo que hemos visto en el Facebook. Call, que es el verbo llamar. Si digo call a Rubén Hilari, ¿qué estaría diciendo? Alejandro Cos, ya le pregunté hace rato, no, creo que está preparando la comida. Alberto Alarcón. Me va a decir ahorita. No. Pregunta, ahorita me... A ver, Emiliana Choque. Nada, tampoco. Quizás estén en provincias, a veces en provincias es difícil de la tecnología. Así que ustedes son ingenieros y tienen que en algún momento solucionar eso también. Juan Limachi. O quizás estoy Sí, llamando. dice. Ok. Entonces, ¿qué va a significar? Si digo join as Rubén Hilari, significa únete como Rubén Hilari. Ahora, si digo call con el verbo llamar y digo aquí pongo call as Rubén Hilari, ¿qué va a significar? Bueno, llamar con su Ulari. Sí, pero es imperativo, o sea, es orden. Llama como Rubén Hilari. Llama. Claro, no de llama Está bien. del animal, Sí, por si sí, acaso, sino llama de llamar, ¿no? Bien, cualquier verbo podríamos, escriba como Rubén Hilari, ¿cómo podría decir? Write as Rubén Hilari. Exactamente, write as Rubén Hilari. Y puedo conjugar con los verbos que ustedes tienen y de acuerdo al contexto. Puede que algún verbo no sea, por ejemplo, con el verbo cero estar, be as Rubén Hilari, sea como Rubén Hilari. Puede ser también,
Puede que algunos verbos funcionen y no funcionen también. Pero si ven este tipo, entonces ya saben, digamos que con los verbos, tranquilamente ustedes, así como en esto, learn, learn. ¿Alguien sabe qué es learn? Aprender. Y van, perdón. Aprender. Exactamente, aprender, aprender, ¿no? O sea, algunos que ya hemos pasado, digamos, algunos cursos de básico inglés, básico intermedio, entonces hemos aprendido todo esto. Aquí, ¿qué nos está diciendo? A ver, a otra persona vamos a preguntar, a Lucy. Lucy, learn how Messenger protects your privacy. Lucy, con mayúscula, ¿estás ahí? Learn hemos dicho que es aprender, entonces, pero es orden en este caso. ¿No está Lucy? Mariela Larico. Mariela Larico. No, debe decir, inglés nada más es, debe decir. Encenderé el micrófono y yo me voy. ¿Estás ahí? Nada. Mateo. Ok, ahí está Mariela. Sí, Mariela, estoy, ¿verdad? ¿qué había significado learn? Aprender. Muy bien, aprender. Aprender Entonces, por todo esto, ¿qué va a significar? Messenger. Sí, Aprender. learn how Messenger protects your privacy. Aprender en Messenger. ¿Ya? Messenger de protección, no sé. ¿Ya? Tu privacidad. Privado. ¿No? Entonces, mira, algunas palabras. A proteger la privacidad. Exactamente. En sí significa aprenda cómo Messenger, o sea, por eso está con Messenger. mayúscula, el Messenger te protege, ¿no? Te protege, o si no, Messenger protege tu privacidad, ¿no? Privacidad. Ya. Aquí está otro verbo, protect, que es proteger, y está con una S. ¿No? Y eso se conjuga a los verbos en tercera persona. He, she, it. ¿No? Él, ella o esto. No, por eso está con una S. Bien, sigamos avanzando. Por favor, van a tomar apuntes para que puedan tener, digamos, en su registro. Aquí. A ver, ¿dónde está Rudy? ¿Nos escuchas? Sí, Magnífico. Hace rato dijimos join. ¿Qué había significado join? join, Unirse. unirse, ¿Perdón? unirse. Unirse. Exactamente. Unirse. Entonces, aquí ya está diciendo when significa cuando. When you join the room. Hasta ahí, ¿qué significaría? Cuando tú, Cuando tú te unes a una sala. exactamente, a una sala o un espacio, ¿no? Aquí está bien, members pueden encontrar ahí el and y other people y otras personas with the link or, ok, con el enlace or invite o invita. Este es un poquito, un poquito más quería aclararles. Will be able o be able significa será capaz, ¿no? O ser capaz. En este caso será capaz porque está futurizando. ¿No? Invita, será capaz. ¿De qué? ¿Sí? ¿Alguien sabe? ¿Qué significa? Ver. ¿Qué verbo es? ¿Perdón? Ver, Ver. dice Se ver. van a anotar los que no saben, por favor. Ver qué cosa. Tu nombre y tu perfil o tu foto de perfil. Y tú estarás en esto, ¿no? O sea, esto ya saben, ¿no? Tú estarás en esto. This may include, es lo que vamos a aprender, dijimos hace rato, may. Este podría incluir personas, ¿no? Quienes no están, ¿en dónde? En Facebook. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta aquí, alguna palabra? Así los mensajes aparecen. Entonces, cuando sabemos estos verbos, podemos identificar, ¿no? Cuando es vocabulario general, eso podemos encontrar, digamos, en el diccionario, en algún otro lado, ¿no? Bueno, ¿hay alguna consulta hasta ahí? Ok, pueden escribir por chat también si es que no tienen micrófono habilitado. Vamos a continuar. ¿Qué más tengo? A ver.
Ahí. Este es lo que quería explicarles. Por favor, tomen apuntes. Son los verbos modales, ¿no? El can, que es poder. Anótense. Poder, saber, ¿no? Este verbo. Could, que significa podría. Y must o mustn't, que significa debes o debe, ¿no? Como para obligación. Aquí hay sus significados, digamos, para qué se usa. El should, debería, ¿no? Debería. Y este may, ¿qué significa, dijimos hace rato? Debería. No, este should sería debería, este may, como mayo. ¿Esto? Can. It's Podría, similar. podría, Podría, sí, como podría. Algunas veces depende, puede que signifique como can también, o puede, digamos, ¿no? Va a depender mucho, digamos, de en qué contexto estamos usando, si para permiso o para posibilidades, todo eso, ¿no? Y might, de la misma manera, podría. Y el have to, tendría, ¿no? Tendría. Repasamos un tantito. Can, como poder saber. Could, podría. Must, mustn't, como debe o como debes, ¿no? Es una obligación o prohibición muchas veces. Tú no debes hacer esto o tú debes hacer esto. El should, debería. El may, como podría. Might también, como podría. Y el have to, como tiene que. Veamos los ejemplos. Aquí es el Pat, es el nombre. Pat can ride a horse. Pat, o sea, es habilidad. Puede, ride es cabalgar un caballo. O cuando es para motos, igual se usa, digamos, porque se monta, ¿no? A la moto o ¿cómo se dice? Al caballo o al burro, digamos. Entonces ese es ride. Una cosa que tienen que diferenciar, bueno, en algún contexto va a aparecer también. Comúnmente en inglés se separa cuando hay dos verbos como pues saber y el cabalgar con un to. Pero cuando son verbos modales, no sucede aquello. Por eso aquí en los ejemplos no está separado con to, ¿no? En las preguntas puedes preguntar también, can I come tomorrow? ¿Puedo venir mañana? Es para pedir permiso. It can be possible. Esto puede ser posible. ¿No? Can I have a Coke, please? ¿Puedo tomar una Coca-Cola, por favor? ¿Ok? Para pasado, el could. Pat could come yesterday. Pat, pudiera, un ratito. Pat could come yesterday. Pat vendría ayer, ¿no? O como podría haber venido ayer. No, eso es lo que decimos en español, pero en inglés, digamos, esta es su estructura. Pat could come yesterday. Pudiera haber venido ayer, ¿no? Could I open the door? ¿Podría yo abrir la puerta? Para permiso, para posibilidad. It could be Peter. Esto podría ser Peter, ¿no? O para pedir algo, ¿no? Could I borrow your car? Could I borrow your car? Could I borrow you a car? ¿Podrías prestarme el caso? ¿Ok? Para obligación, must. You must be here at 7. Tú debes estar aquí a las 7. Prohibición. You mustn't play with fire. Tú no debes jugar. ¿Jugar con qué? Fire, conocen ustedes, con el fuego. Advice o recomendaciones. You should eat more fruit. Tú deberías comer más fruta. Should. Para pedir permiso. May I come in? ¿Puedo entrar? Come es venir, pero como venir entrando, ¿no? Por eso es como entrar.
cuando es ambos. She may come with us. Posibilidad. Ella puede ir o puede venir con nosotros. Permiso, con might. Might I talk to you? ¿Puedo hablarte a ti? ¿O puedo hablar a ti? ¿No? ¿O podría hablar a ti? Para posibilidad. O para poca posibilidad. Little significa poca. Poca posibilidad. I might go. Yo puedo ir. ¿No? Nuevamente aclaro. Son dos verbos unidos, pero sin separación del to, porque es un verbo modal. Por eso, digamos, se estudia en inglés, digamos, estos verbos modales por separado, ¿no? ¿Qué más tenemos? You have to finish it now. Have to. Have significa tener, haber, hemos conjugado anterior. Pero en este caso, tiene que. Es una obligación. You have to finish it now. Tú tienes que terminar ahora. Con excepción de este, es considerado como un verbo modal también el have to, pero mira, fíjense, está separado por to, los dos verbos. Have to finish it now. Si es negación, con don't. Comúnmente este don't se utiliza para el presente, ¿no? You don't have to do it. Tú no tienes que hacerlo esto. Ok, chicos, compañeros, compañeras, hasta ahí sería, digamos, los verbos modales. A ver si tengo algo más. Si tienen preguntas, por favor, alisten. Aunque después de unos 2, 3 minutos se va, exactamente en 4 minutos se va a apagar. Un poquito les quisiera mostrar. En estos verbos modales aparecen con have también, si se fijan, con el auxiliar have. Mira, fíjense. Y seguido de la tercera columna de los verbos. Así les voy a decir, de la tercera columna. A veces pasado participio es muchas veces difícil de memorizar, pero con la tercera columna de los verbos, mira, este booked, avoided, terminado en ed, terminado en ed, listened, y won, ¿no? Que ustedes conocen, es del win, su pasado y su pasado participio, el won. Veamos. The driver must have lost this way. El conductor se debe haber perdido. She might or may have bought a new house. Se debe haber comprado una casa nueva. You could have avoided the accident or that accident. Podrías haber evitado ese accidente. He couldn't have known the truth. Él no podía haber sabido la verdad. He shouldn't have listened to me. Debería haberme escuchado. They shouldn't have won the match. Debería haber ganado el partido. You shouldn't have gone to the party. No deberías haber ido a esa fiesta. ¿Por qué fuiste? ¿No? Mira, son igual recomendaciones de permiso, ¿cómo se dice? Algunas sugerencias que se pueden hacer con estos verbos modales, pero más con pasado participio. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, es practicando. Ahora la próxima tarea es subrayar todos estas estructuras de los verbos modales. Bien, terminamos en estos 2 minutos. ¿Qué más tengo ahí? Ok, hasta ahí nomás tengo. Espero que esto les sirva para seguir buscando. No hay mucho de estos, pero puede haber. Entonces ustedes me identifican, esto es un verbo modal. Y su significadito ahí, por favor, anoten. Y de la misma manera, la próxima tarea es, digamos, sacar capturas de pantalla o si no, tomar, tomas fotografía y lo convertimos en PDF para subir a la plataforma. Hace rato alguien se preguntaba, ¿dónde subimos? Bien a Google Classroom o si no a la plataforma de la universidad, ¿no? Del campus virtual. O sea, depende de ustedes. ¿Cuál a veces ha caído, digamos, por ejemplo, la anterior semana? Entonces, bueno, siempre es difícil. ¿Ok? No questions?
Licenciada, una pregunta. Yes. Quería saber cuál va a ser la tarea para esta semana. ¿O cuál va a dejarnos? Los verbos modales, la estructura de estos verbos modales, ya sea como esta que vimos, simplemente con can, o si no con este tipo de estructura, con driver must have, lost, o ese tipo de estructuras. Pero ustedes ven estos, subrayen y estudien a ver qué está diciendo con can, could, must, should, may, have, may, might o have to. Esa va a ser la próxima tarea. Subrayar solo en... Subrayar simplemente. Y anótense. No subrayen así por subrayar, sino deduzcan el significado. En el libro, ¿no ve? ¿Sí? En el libro o sino otras revistas que ustedes tienen. En el libro, ¿no ve? Sí. Yes. Sí. Yes. O si no, en otros libros Yes, o en otras yes. revistas que tienen ustedes. Igual pueden ejercitarse ahí. Licenciado, ¿no ve? Los que no tenemos el libro y los que tenemos en Ok. PDF, ¿podemos subrayar de ahí? Sí, en PDF. O si no, la librería ya va a estar abierta la próxima semana, entonces pueden ir a conseguirse un libro también. Voy a comunicarles en cuanto esté abierto en WhatsApp. Está bien. Entonces, chicos, muchas gracias por esta sesión, por atender. Se va a apagar el Zoom. Entonces, este video de la misma manera voy a subir ¿cómo se dice? A YouTube y si nos ayudan, digamos, a descargar y suben y comparten en WhatsApp.